Bien, estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a través de Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Les hablamos ahora de Johnny Acevedo Ayala, quien tiene una amplia formación académica. Él es licenciado en obstetricia y puericultura. Además, egresado de Derecho con diversos posgrados en Salud y Administración y actualmente profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ha ocupado varios cargos directivos en el ámbito de la salud. Les cuento que como investigador se ha destacado en áreas como ciencias de la educación médica y sexualidad de personas mayores con publicaciones tanto nacionales como internacionales. Bueno, Johnny Ayala esta semana ha presentado el libro Conversemos sobre ciencia, un viaje con historia, educación y filosofía. Gracias, Johnny, por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cable Noticias. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias a ustedes por concederme esta entrevista. Muy contento de estar aquí para toda vuestra audiencia. Muchas gracias, Johnny. Bueno, primero que todo nos gustaría saber cuál fue tu motivación principal para escribir el libro Conversemos sobre ciencia, un viaje con historia, educación y filosofía, y cómo surgió esta idea que fue, entendemos, durante el doctorado que tuviste en Ciencia de la Educación Médica en La Habana, en Cuba. Así es, Luis. Estando en mi última etapa de mi estancia doctoral en La Habana, Cuba, digamos, producto de mi propia formación, empecé a reflexionar mucho respecto de la ciencia, algo que en mi doctorado fue muy intenso, mucho estudio, y me empecé a cuestionar la realidad de cómo cuando uno se va metiendo en estas metacogniciones, en estas profundizaciones teóricas, en cierta medida va ocurriendo lo que a veces la gente percibe, como que las personas que hacen ciencia están lejos, que están distantes, están a veces detrás de un escritorio, detrás de un microscopio, detrás de algún lugar donde se experimenta. Y más bien me la imaginé todo lo contrario. Me la imaginé como la ciencia puede ser más democrática conceptualmente, y también siguiendo un poco las invitaciones que se habían hecho en una convención en Budapest el año 1999, y también en una declaración de Montevideo donde ocurre algo parecido. ¿Y qué es lo que se hace? Se piensa la ciencia para el siglo XXI desde una perspectiva más democrática, desde una perspectiva más social, desde una perspectiva más ética, más humana y más cercana a las personas. Yeah. Entonces por ahí yo empecé a empezar con esta idea de este libro. Yeah. Ese es como más o menos el origen. Claro, Johnny, ¿y a quién está dirigido específicamente el libro y cuál es el propósito principal en relación, por ejemplo, con esto que tú nos hablabas de la democratización del conocimiento científico? Exacto. Bueno, desde esa lógica está pensado en todo tipo de lector. O sea, lo único que necesitamos para leer este libro es saber leer. Saber leer y escribir, obviamente, y por lo tanto lo puede leer. Es un libro ideal, por ejemplo, para un estudiante de liceo y sus profesores. Es un libro ideal para el estudiante universitario y también los académicos de universidades. Es un libro que lo pueden leer la dueña de casa o su empleador, el trabajador o el empresario, el agente civil o el que está en la tecnocracia gobernante. Lo puede leer cualquiera. Y yo voy tocando tópicos desde una mirada muy propia, obviamente, pero siempre centrado en el fondo que es la ciencia, y analizando aspectos que tienen que ver con la historia de la ciencia, con la historia de la educación en Chile, en el mundo, y aspectos de filosofía también. ¿Por qué crees tú que la ciencia debe ir de la mano entonces de los cambios sociales para promover, por ejemplo, un desarrollo más humano y democrático? Mira, fundamentalmente son cosas que en general los científicos se empiezan a, como yo decía al inicio, a especializar tanto, también un poco se desconectan de realidad. Te pongo un ejemplo, un astrónomo empieza a profundizar tanto desde la física cuántica, la astronomía, que se va metiendo en un universo de conceptos y de programas y de cosas que lo retiran un poco del contexto social. Pero cuando vamos a la definición de ciencia, hay muchas, hay varias, pero el mínimo común denominador, y Bernal es un autor que a mí me gusta, dice que la ciencia se refleja en la realidad objetiva donde todas las personas vivimos. Es decir, la ciencia es un proceso de conocimiento constante y de descubrimiento de conocimiento en forma sistemática, de cómo, a partir más bien
del vínculo que tenemos las personas, los seres humanos, con el entorno vivo circundante, con la naturaleza misma. Y por lo tanto, a partir de acercarnos a esa naturaleza, a tratar de entenderla a partir de un objeto y campo de estudio, ¿Ya? entonces nosotros podemos hacernos parte de esa realidad. Y así es como nos vamos haciendo muchas preguntas para poder empezar a investigarlas y que son de la realidad misma. Claro, ¿Te fijas? claro. Entonces, por ahí va un poco lo que tú me Sí. decías y que a mí me motivó entonces a entrar en este concepto de ciencia, pero más cercano al mundo real cotidiano, digamos, al mundo Claro. verdaderamente humano. Tenemos, por ejemplo, elementos como la técnica, la tecnología, la ciencia. ¿Cómo estos temas se vinculan, por ejemplo, con la historia? Y algo súper también que se está ocupando últimamente, como es la filosofía de la ciencia. Exacto. Mira, esta es una triada conceptual, Luis, que es indisoluble, Ya, ¿ya? Porque la lógica es técnica, tecnología y ciencia, sí, ¿ya? Pero es circular, o sea, hoy día esas cosas van muy de la mano. Y claro, en la evolución, cuando uno dice de dónde venimos como especie, en general, y está muy, yo me esforcé mucho en tratar de describirlo en el libro, hay hartos autores, estudios que se basaron en estudios antropológicos para decir cuándo parte la especie humana en la Tierra y data más o menos de 70 a 90 millones de años atrás en África, donde empiezan a aparecer estas primeras especies. Venimos nosotros de las especies del gorila, del chimpancé fundamentalmente, y por ahí empieza a haber un desarrollo que va avanzando en lo que en general también se estudia cuando uno está en el liceo o en las universidades, claro. de los Australopithecus y que llega al Homo sapiens y empieza a evolucionar. Pero esas primeras especies avanzan, empiezan un progreso sistemático y se empiezan en cierta medida a relacionar cada vez más con un entorno vivo para poder, por ejemplo, van practicando y utilizando ciertas herramientas para poder vivir gregariamente, para poder cortar, para poder cazar, y entonces en la medida que van encontrando medidas de solución para su sobrevivencia, estas distintas especies que están muy bien descritas en el libro, entonces, para poderlas echar a funcionar, tienen que practicar en un proceso de perfeccionamiento. Me explico, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que a lo mejor una rama podría ser útil para atacar a una especie de animal, Claro. ellos cortan las partes de la rama, pero después en algún momento se dan cuenta, perfeccionando ese tronco, ese tallo, que si le sacan punta, a lo mejor puede pinchar, y eso es una práctica, una experimentación permanente y sistemática que van haciendo, perfeccionando esas herramientas. Y así fue como, no sé, en el Paleolítico y en las eras que vienen después, hacia la fecha más hacia antes de Cristo, se fueron perfeccionando muchas técnicas. La técnica tiene que ver con cómo yo tomo algo, lo empiezo a practicar y empiezo a hacerlo eficiente para sacarle una utilidad. Sí, pero esos son ¿Ya? parte del libro que me gustaría mucho que, por ejemplo, las personas que nos ven a esta hora y nos escuchan pudiesen también tener la ocasión de tenerlo. Por eso, este libro Conversemos sobre Ciencia, un viaje con historia, educación y filosofía. ¿Cómo se puede obtener? ¿Dónde es factible de encontrarlo? Sí. Al tiro, Luis, para terminar esa idea, entonces, Sí, porque estamos casi sin esa tiempo. técnica cursó gran parte de la historia. Ya con el Renacimiento y el despegue de la ciencia aparece la tecnología. Y con la tecnología, evidentemente, la profundización del conocimiento y con la máquina industrial, en fin, la industrialización, aparece la ciencia como tal, pero uno mira para atrás, la historia de la ciencia está reflejada en la historia de la humanidad. Es parte de Este nuestra libro historia. es parte nuestra, exactamente. Claro. Este libro, que tiene 7 capítulos diversos, hoy día está disponible, es de la editorial RIL, ¿Ya? RIL Editores. Por lo tanto, la gente puede entrar a RIL Editores y ahí está el libro, la gente lo puede comprar y se lo mandan a la casa. Pero también están librerías antárticas y una serie de otras, busca libros y otras más en el GAM, en Altamira, acá en Santiago, pero Librería Antártica también lo está distribuyendo.
Johnny, te queremos agradecer mucho que nos hayas contado respecto de este último libro que has escrito. Esperemos que muchas personas puedan tener acceso a él y felicitaciones también por la presentación realizada ya hace algunos días. Muchas gracias a ti, Luis, al canal, y bueno, un saludo fraterno a toda la gente de la zona, y aquí está el libro para que lo puedan ver en físico. Claro. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y que, bueno, vaya muy bien la presentación y obviamente la distribución del libro. Muchas gracias. Bien, pues hemos conversado con Johnny Acevedo Ayala, quien ya nos hablaba precisamente de este libro que acaba de presentar esta semana. Ahí ya están los datos para quienes lo quieran adquirir. Momento para la pausa en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en Chilena FM Canal 2. Ya volvemos con ustedes.